eficaz. Autoeficacia, una creencia que motiva. Volviendo a la analogía del auto, este puede avanzar con otro tipo de energías, como la energía de la gravedad, las teorías de creencias de la autoeficiencia y las metas también explican la motivación. Entonces, por ejemplo, la ilustración 64 muestra un género de contabilidad que se siente totalmente autoeficaz haciendo flujos de caja con dinero que ingresó a la empresa y el dinero que va a egresar de la empresa. Sin embargo, cuando a esta persona le toca asistir a reuniones sociales como muestra la ilustración 65, se siente totalmente ineficaz. Solamente el hecho de pensar de que tiene que asistir a un evento social en la oficina lo desmotiva. Esta persona piensa que solo es eficaz haciendo los flujos de caja. La autoeficiencia es una teoría de la motivación que tiene mucho sustento científico. En un estudio se demostró que aquellas personas que se sienten autoeficaces para realizar ciertas tareas se desempeñan mejor, persisten más y enfrentan mejor la adversidad. En otro estudio se encontró que aquellas personas que se sienten más eficaces con respecto a una tarea eligen objetos de mayor dificultad, muestran mayor compromiso, perseveran más y generan círculos virtuosos de desempeño. Entonces, si bien está motivado por la trascendencia de lo que quería hacer, se sentía totalmente ineficaz como escritor. El colegio lenguaje fue mi peor curso y luego había estudiado una carrera en ingeniería. Bueno, ahí tenemos una historia de David Fishman, que como la motivación cambiaba depende de los artículos que él podía y el sentimiento de pensar que era incompetente y que sus artículos se habían convertido en los más leídos. El logro reforzó su creencia y la autoeficacia con respecto a escribir, tal como muestra la ilustración, ¿no? Entonces, eh, él pudo publicar 72,000 ejemplares de ese artículo, ¿no? Y él decía, soy bueno en lo que, haciendo, ¿no? Libros. Esa es la autoeficacia que tenía él pensando. Entonces, ahora cuando escribió libros, siendo que entró la franja de flujo óptimo, la ilustración 70 muestra mi camino en cuanto al flujo óptimo. Al inicio, cuando escribí mi primer artículo, estaba en la zona de ansiedad con el reto por encima de mis talentos. No me sentía eficaz. A medida que empecé a tener pequeños logros, fue cambiando mi creencia, mi desarrollo, mi talento. Y pasé a la franja de flujo óptimo, escribiendo artículos, pero luego me tracé un desafío más grande que fue escribir un libro. Estuve nuevamente en la zona de ansiedad, pero poco a poco con mis logros fui generando la creencia de autoeficacia nuevamente y además desarrolló mi talento para escribir más y volver a estar en la franja de flujo óptimo, convirtiendo en un no quiero a un yo puedo. El maestro asado. Un discípulo intentaba convencer al maestro de que ya estaba listo para abrir un templo en otro país. El maestro le decía, yo te avisaré cuando estés listo, pero el discípulo era muy insistente. Un día estaba caminando al lado de una piscina en el pueblo y en el momento menos pensado el maestro dio un empujón al discípulo y se cayó de panza al agua. El discípulo no sabía nadar y empezó a ahogarse mientras el maestro solo lo observaba. Los otros discípulos le pedían al maestro que hiciera algo, pero él se limitaba solo a mirarlo. Al cabo de un minuto de intentar mantenerse a flote, el discípulo se hundió. Los demás estaban anonadados, pues el maestro podía ser tan cruel de ahogar a una persona. Pero el discípulo, supuestamente ahogado, salió de golpe a la superficie y tomó aire como si éste se fuera a acabar. Había encontrado al hundirse que tenía piso en la piscina y que no estaba en peligro. Mientras el discípulo se recuperaba, el maestro le dijo, tú insistes en que te mande a otro país, pero eso es como tirarte al agua en la zona profunda.
Por ahora te estoy enseñando a nadar acá, en un entorno seguro con piso, para que luego puedas nadar por tu cuenta donde quieras en el mundo. En la historia, es la esencia de la autoeficiencia. Como jefes es importante darles piso a nuestra gente. Hay que cuidar de no mandarlos a nadar al agua profunda desde un inicio. El piso significa estar presente en modo de que el reto inicial no sea fuerte, darles retroalimentación constante para que consigan su primer logro y poco a poco vaya internalizando la creencia de autoeficiencia y que lo motive en un futuro. No quiero comer el salmón crudo. Es una historia de un ejemplo motivador de David Fishman. A veces solo basta ver el ejemplo de una persona modelando una conducta para que nosotros nos motivemos a hacerlo. Saborear a veces tiene efectos impredecibles. Estamos en un restaurante japonés y mi esposa y yo pedimos salmón crudo. Queríamos que nuestro hijo Alex probara un poco, pero como dice el título del subcapítulo, él respondió nuestra invitación de manera tajante. No quiero comer el salmón crudo. Traté de persuadirlo, pero sé que tuviera una experiencia directa con el salmón crudo. Traté de persuadirlo. Salmón y le dije que probara un pedacito, pero él no quiso. Una vez que mi esposa y yo perdimos las esperanzas, continuamos comiendo el salmón. Recuerda que mi esposa y yo saboreamos el salmón crudo como si fuera el plato más rico que hayamos comido en la vida. Decíamos, qué suavidad, qué de, qué de hace en la boca, qué increíble sabor. Entre otros halagos del plato, mientras pasaba todo en mi hijo nos observaba con una mirada incrédula. Seguimos saboreando este plato y gourmet y hablando de él por unos minutos más hasta que mi hijo dijo, ya, está bien, quiero probar un pedacito. Probó el pedacito, le encantó y ahora su plato preferido es el salmón crudo. Esta historia tiene muchas contracciones de cómo una persona puede reaccionar, depende al entorno. Entonces, son factores que se pueden realizar. La mejor profesora que tuve en mi vida. Cuando una persona cree en ti, aunque tú no creas en ti mismo, hace la magia de convencerte de que estás equivocado. La mejor profesora del mundo. Teddy Roll estaba en el quinto año de primaria y era el típico niño que todo profesor sufre en tener su clase. Era un niño sin ninguna motivación de estudiar, desconectado, sin ningún amigo de clase, con problemas para relacionarse e incluso podía ir sucio y mal vestido a la clase. La profesora Thompson dejaba siempre que para él el último la calificación de las pruebas de Teddy, hasta casi sentía placer poniendo las marcas rojas de equivocación en todas sus preguntas. Teddy siempre salía desaprobado en sus exámenes. Un día en el colegio le solicitó a la profesora Thompson que revisara la información de todos sus alumnos, desde primer año de primaria una práctica que se hacía una vez al año. Nuevamente la profesora puso la historia de Teddy para leerla al final. Cuando le llegó a ella, ¿para que pierdo mi tiempo con este chico? ¿Para qué pierdo mi tiempo con este chico? Pero como era responsable, pensó en leer los comentarios de los profesores sobre Teddy desde el primer grado. La señora Thompson quedó muy sorprendida, pues ciertamente lo que estaba leyendo no era lo que esperaba. En notas del primer grado, la profesora de ese entonces había notado que Teddy era el mejor alumno de clase. Teddy era un niño totalmente integrado a la clase, muy popular, todos lo quieren y académicamente es el mejor alumno de la clase. La señora Thompson tomó rápidamente el folder de segundo grado y continuó leyendo. Teddy es un chico brillante. El primer semestre le ha ido mejor. Un chico muy integrado a la clase, es muy querido por todos. Sin embargo, desde hace algunos meses veo que Teddy está bajando su rendimiento. Lo veo más solo. Pienso que el cáncer de su mamá lo está afectando. La señora Thompson, ya con una expresión de tristeza, siguió leyendo el informe del tercer grado. Teddy es un buen chico, pero la muerte de su madre lo ha afectado mucho. Ya no se integra, ha dejado de estudiar, no lo veo motivado. Me parece que su padre lo está abandonando.
lo tiene abandonado. Me preocupa bastante. Veo la señora Thompson con lágrimas en los ojos empezaba a tener. Teddy tomó el último folio en el cuarto grado y leyó. Teddy es un alumno desconectado con la clase. Parece estar en otro mundo. No tiene amigos y él es el que tiene sin duda el peor desempeño de aula. Al día siguiente era el día del maestro y todos los alumnos llegaron regalos nuevos y muy envueltos a la profesora Thompson. Al final se acercó Teddy con una bolsa de supermercado que contenía un frasco de perfume que le quedaba solo la cuarta parte y una pulsera con piedras a la cual se le había caído de la mitad de ella. Cuando la profesora abrió el regalo, toda la clase se burló de Teddy. Ella, ahora con una actitud totalmente diferente, les pidió que no se rieran de él, que ella valora muchísimo el regalo de Teddy. La señora Thompson se puso la pulsera y de inmediato se roció un poco de perfume y le dijo, Teddy, tu regalo me encanta. Teddy le dijo que el perfume y la pulsera habían sido de su mamá cuando estaba en vida. A partir de ese momento la profesora prestó atención especial a Teddy. Le dijo que él era una persona capaz e inteligente, que ella sabía que había pasado momentos difíciles, pero que él tenía un enorme potencial para ser exitoso en la vida. Teddy sintió el cariño y la preocupación de la profesora Thompson y esto lo motivó a estudiar más. Se formó un círculo virtuoso en el que Teddy cada vez rendía mejor y recibía el cariño y la admiración de la profesora. Teddy terminó el año en el 50% superior de la clase. Al cabo de un año la profesora Thompson encontró una nota debajo de la puerta de su oficina. Las notas decían: Hola, soy Teddy, le cuento que ya terminé sexto de primaria y me quedé en el tercer puesto de la clase. Tuve muchos profesores buenos, pero usted sigue siendo la mejor profesora que he tenido en mi vida. La señora Thompson leyó la nota y consiguió alegría mezclada con melancolía porque ya no estaba cerca de Teddy. La motivación a través de las metas. Un arquero no puede darle en el blanco si no sabe dónde está. Tenga el reloj en la mano para tomar y nos dan una actividad para realizar y cuente con un reloj. Bueno, seguimos. Luke y colaboradores encuentran que las personas que tienen metas logran más resultados que las que no tienen. Se realizó una investigación con estudiantes de primaria a quienes se les pidió hacer sentadillas durante 2 minutos. Un grupo de estudiantes se puso metas acerca de cuántas sentadillas podrían hacer en 2 minutos. El otro grupo simplemente realizó las sentadillas que pudo, sin una meta en mente. Lo que encontraron es que los miembros del grupo se habían puesto una meta a realizar un número de sentadillas significativamente mayor en comparación con los del grupo que no tenían una meta. Ninguno de los grupos eran más atléticos o más sanos que el otro, por lo tanto los autores señalaron que era el establecimiento de metas lo que había originado la diferencia entre estos dos grupos. Uno había hecho más metas que el otro. ¿Qué significa? ¿Qué significa que hay que cerrar los informes? Solo uno, dos se encuentra y nos muestra una ilustración 74 y 75. Como ya he visto anteriormente, una recomendación se favorece a las personas acepten. Como ya he visto anteriormente, una recomendación que favorece que las personas acepten las metas en que se les dan explicaciones por lo que la meta se requiere poner en buen importante. También ayuda que escuchen las opiniones y puntos de vista de las otras personas quien se les da la meta. En ocasiones usted necesitaría asignar metas a las personas. Aspectos negativos de las metas. Simon y Chambers en 1999 hicieron una investigación en la que se filma a un grupo de alumnos haciendo pases con una pelota de básquet. Los alumnos estaban en el círculo y algunos estaban vestidos de blanco y otros de negro. Se le pidió que un grupo de observadores que vieran el video y se contaran cuántos pases hacían entre ellos. Las personas de blanco no eran tan simple contar los pases porque las personas hacían los pases y se movían, lo que dificultaba focalizar la atención. Para contar los pases, los participantes necesitaban concentración. Al final del video se les preguntó cuántos pases habían realizado. Las personas en blanco
Las respuestas fueron variadas y les costó ponerse de acuerdo, pero luego se les preguntó si habían visto al gorila. Lo que pasó es que mientras los alumnos en el video hacían los pases, pasó una persona disfrazada de gorila. Solo el 50% de personas en promedio vio al gorila en el video. El resto no entendía de qué gorila estaban hablando. El otro 50% habían estado tan concentrados en contando los pases que no se percataron del gorila. ¿Qué pasó? ¿Por qué las personas no vieron a un gorila que estaba claramente en el video? La respuesta tiene que ver con el fenómeno de la ceguera de atención. Este fenómeno no ocurre cuando las personas concentran su atención en un área del mundo y no logran percibir objetos inesperados. Cuando se mostró a la audiencia el video por segunda vez, percibir objetos inesperados, cuando se mostró aquellos no habían visto al gorila, no lo podían creer. Un estudio más reciente encuentra que debido a este problema, un 83% de radiólogos no pueden ver el gorila en una imagen de escáner. Pensamos tanto en aquello en lo que estamos centrados que no vemos lo que sucede en nuestro alrededor, por lo tanto hay que tener cuidado de lo que le decimos a la gente sobre focalizarse. Pues quizá puedan perderse los gorilas. Ahí nos muestran que las personas muestran su atención, depende a su concentración, y a veces la concentración puede matar la imaginación o ciertos factores que tu mente puede focalizar. Recuerde que no basta con tener una meta, sino que también tome en cuenta todo lo recomendado anteriormente. Es importante establecer una meta lo suficientemente difícil y específica y dar o recibir retroinformación. También es necesaria que la meta sea propia o dada por otro, pero que se expliquen las razones de su importancia y finalmente que se venga dada una persona en la que se confía.